La última sonrisa. ¿Alguien de aquí recuerda Mujer? ¿Casos de la vida real? Este programa emblemático de la televisión mexicana estuvo por más de 20 años al aire y se quedó grabado a fuego en la memoria de miles de personas en Latinoamérica, aunque no precisamente por su guión o sus flamantes actuaciones, sino por los perturbadores casos que presentaba la actriz Silvia Pinal. Cuando era niño solía verlo con mi madre y hasta el día de hoy, no puedo olvidar la espantosa sensación de incomodidad, miedo y tristeza que se me quedaba después de cada capítulo. Hay uno en especial en el que no he dejado de pensar últimamente. Titulado La última sonrisa, fue transmitido el 6 de febrero del año 1999 y trata sobre una niña de nombre Marifer, interpretada por la pequeña actriz Débora Reyes Espíndola, que aparentemente le tiene mucho temor al hombre lobo. Al inicio del episodio, se puede ver a la niña en su casa, jugando con un conejito de peluche. El hombre lobo no existe, ¿verdad?, dice ella hablando con el juguete, como si intentara convencerse a sí misma de que no debe tener miedo. En ese momento llegan sus hermanos mayores, un niño y una niña, si mal no recuerdo, y comienzan a molestarla diciendo que el lobo se la va a llevar. Es entonces cuando la madre aparece y le dice a la pequeña que irán a casa de su abuelo, ya que le han preparado una fiesta por su cumpleaños. Marifer no quiere ir, pues insiste con que se la va a comer el lobo. No obstante, finalmente va con sus padres y sus hermanos a la celebración. Al salir de casa, la cámara enfoca a un sujeto misterioso y vestido de negro. No le vemos el rostro, pero se puede apreciar que va siguiendo a la familia de la niña, que entra en lo que parece ser el patio de una vecindad. Es en esta parte del episodio cuando las cosas comienzan a ponerse macabras. Todos los vecinos se han reunido para celebrar el cumpleaños del abuelo, sin embargo, el ambiente es siniestro e incómodo. La cámara comienza a moverse de manera dramática para enfocar los rostros de los invitados, que observan a la niña de manera penetrante y sospechosa, como si la estuviesen vigilando. Algunos mueven la cabeza mirando a su madre con desaprobación, como si les molestara que fuera tan sobreprotectora con ella. Otros, directamente le hacen muecas y señas a Marifer para intimidarla. Los más siniestros son una mujer gorda y malcarada, un tipo con el cabello recortado al estilo militar, un señor de prominente bigote y un hombre que trabaja como taquero. Todo esto sucede con una inquietante melodía de fondo, la clásica canción de piano y flauta con sintetizadores que colocaban en las escenas de tensión, y daba un mal rollo tremendo. Lo peor es cuando, en las afueras de la vecindad, la cámara vuelve a enfocar las siluetas de unos hombres desconocidos, cuya identidad nunca es revelada, pero parecen estar ahí para acechar a los niños. Pasa un rato y Marifer se entretiene jugando con una pelota. De pronto, la pelota rebota fuera del portón de la vecindad y ella se acerca para recuperarla sin que sus papás se den cuenta. En ese instante se ve una mano oscura y peluda, muy parecida a la de un animal, que le comienza a hacer señas para que salga. «Ven, ven», murmura una voz escalofriante. La mano está sosteniendo unas golosinas para tentar a la pequeña. En el umbral de la puerta, Marifer se queda de pie y mira fijamente a esa persona, que jamás sale en cámara. «¿Tú eres el lobo?», le pregunta, abrazando a su conejito. Esta escena se extiende un par de segundos y acto seguido Marifer desaparece, mientras esa maldita canción de fondo sigue sonando, poniéndote los pelos de punta. La siguiente secuencia muestra a los padres de la niña percatándose de que no está. Tras buscarla por todas partes, en vano, deciden dirigirse a la policía para levantar una denuncia y después se contactan con un detective, esperando encontrarla. Lo primero que hallan al seguir su rastro, es su conejito de peluche, ese animalito del que nunca se separaba ni siquiera para dormir, tirado en medio de un pastizal. No muy lejos de ahí, vemos pasar a una mujer anciana, sucia y harapienta. Su aspecto es muy tenebroso, así como lo es el del lugar por el que pasa, un terreno baldío lleno de bolsas negras de basura. La cámara hace un close-up hacia una de las bolsas y de ella se puede ver asomando la manita de una pequeña, llena de sangre y tierra. Alguien le avisa a sus padres. El papá de Marifer corre desesperado al terreno baldío, esperando que no se trate de su hija.
Y a pesar de que no podemos ver el rostro de la pequeña, el grito desgarrador que suelta él al abrir la bolsa, nos confirma que se trata de ella. El capítulo culmina con los padres de Marifer destrozados, llorando de impotencia y sin desvelarse jamás quién fue el asesino. No nos enteramos si fue alguno de los hombres que acechaban fuera de la vecindad, algún pariente o incluso cualquiera de los invitados de la fiesta, que la estaban vigilando como lobos. Recuerdo que al finalizar el episodio, tenía un nudo en la garganta y mi madre apagó la tele de inmediato. Esa historia nos impactó tanto, que a partir de ese momento no volvió a sintonizar el programa. Por mucho tiempo creí que este recuerdo era producto de mi imaginación. Se me antojaba irreal que una emisión, supuestamente familiar y de conciencia social, pudiera ser tan sádico y perturbador. No obstante, años después me llevé una sorpresa al buscar dicho capítulo en internet. Curiosamente nadie lo había subido a YouTube, pero sí que se hablaba de él en grupos de Facebook y Reddit. Charlando con otros internautas, me di cuenta de que no lo había imaginado, muchos lo narraban tal y como yo me acordaba, incluso añadiendo detalles escabrosos que había borrado de mi mente. Algunos lo llamaban el caso del hombre lobo y aseguraban que los había traumatizado de pequeños. Testigos en la web aseguraban haber llorado con el final, además de sentir un terror inexplicable desde la escena de la fiesta y los invitados. Siempre tuve dudas sobre si todo eso era imaginación de la niña, o de verdad había algo tenebroso en esa vecindad. Otros usuarios afirmaron haber apagado el televisor desde que salió esa mano peluda que se llevaba a Marifer, con un mal presentimiento. Es curioso cómo Televisa jamás ha sacado dicho episodio en sus recopilaciones en DVD del programa, como si se empeñara en borrarlo por completo. Ciertos usuarios de YouTube alegan haberlo grabado en VHS y digitalizarlo para colocarlo en la plataforma, pero por algún motivo nadie lo ha hecho y no puedo evitar preguntarme por qué. ¿Será este un extraño caso de alucinación colectiva? ¿O habrá una razón mucho más perturbadora para evitar que el capítulo vuelva a salir a la luz? Sea como sea, a día de hoy nadie lo ha vuelto a mirar. Todo fan de videojuegos, computadoras y todo lo moderno, desea tener su propio cuarto de juegos, con la mejor tecnología, la televisión más grande, y hacer de ese lugar una especie de santuario, donde solo los más privilegiados pueden entrar. Eso fue lo que Arturo había logrado tener, había convertido el sótano de su casa, en un lugar increíble para pasar todo el día, Xbox, PlayStation, luces de colores, aire acondicionado, teatro en casa, una pantalla de 60 pulgadas. Todo lo que un adolescente que está entrando a su edad adulta podría querer tener. Arturo casi no salía del sótano, el cual tenía una pequeña especie de ventana para mirar hacia afuera. Su madre siempre lo estaba llamando para que saliera a desayunar, y hasta para cenar, y le pedía que también buscara a sus amigos, que hiciera actividades fuera de la casa, pero a Arturo esto no le interesaba, él era feliz estando todo el día en su sala de operaciones, como le llamaba. Él tenía 2 hermanitos pequeños, los cuales tenían prohibido entrar a la sala sin su permiso, ya que no quería que fueran a romper algo, pero un día mientras él estaba en la universidad, los chicos entraron, y estuvieron jugando con su Xbox, y comiendo, dejando todo sucio y desacomodado, lo cual no fue del agrado de Arturo. Mamá, ¿cómo es posible que los dejaras entrar? Sabes que no me gusta que nadie entre aquí, mira cómo dejaron el piso, y estuvieron jugando con mi Xbox. Lo siento hijo, pero debieras de compartir más con nosotros que somos tu familia, y no vivir allí encerrado, tus hermanos solo quieren participar de tus cosas. Ya basta mamá. Les he dicho que nadie debe entrar aquí, desde que papá murió, este es mi lugar, voy a colocar un cierre con una combinación de números que solo yo sabré yo. Dijo Arturo enfurecido y así lo hizo. El lugar donde vivían Arturo y su familia, era un hermoso valle, donde también había una planta química, la cual estaba a punto de sufrir un accidente, sin que nadie lo pudiera haber prevenido.
Ese día Arturo se había quedado dormido dentro del cuarto, ya que jugó toda la madrugada, y por más que su madre lo llamó para salir a desayunar, él no la escuchaba, y tampoco escuchó la explosión que hubo en la planta química, la cual provocó un derrame de gases y líquidos tóxicos, que empezaron a afectar a todos en el pueblo. Hubo un apagón general, las personas se estaban enfermando, muchos tenían quemaduras, otros morían por respirar los gases, pero lo peor fue que, algo estaba cambiando a las personas, se estaban atacando entre ellas, era una locura colectiva, las personas ya no hablaban, solo gruñían, babeaban, y salía sangre por sus oídos y ojos, se comían entre ellos, se golpeaban, era una especie de apocalipsis local. Arturo, profundamente dormido, no se enteraba del caos que existía en su pueblo, su madre y sus hermanos estaban escondidos debajo de la mesa, escuchaban por un pequeño radio de baterías, cómo se contaba sobre la situación en el pueblo, pero ese fue también su error, el sonido del radio atrajo a unos vecinos que estaban cerca, que ya estaban infectados, y entraron a la casa, con una violencia tal, que atacaron a la familia de Arturo. Lambre corrió con sus hermanitos, pero rápidamente los más pequeños fueron alcanzados por estos locos con miradas sangrantes. La madre giró la cabeza, y solo pudo ver cómo sus hijos gritaban mientras eran mordidos por los que una vez fueron sus vecinos. Ella logró llegar a la puerta del sótano, y empezó a golpear la puerta para que Arturo le abriera, ya que solo él tenía la clave numérica. «Hijo, ábreme la puerta deprisa», gritaba entre lágrimas y miedo. «Arturo, querido hijo, despierta y abre esta puerta». Pero Arturo no reaccionó, y su madre también fue alcanzada, asesinada y mordida por estos zombies. Unas horas después, ya en la noche, Arturo por fin despertó de su sueño de ocio, se dio cuenta que no había luz eléctrica y todo estaba oscuro. Parece que debido a todo lo ocurrido la planta de emergencia del pueblo no se había activado. Arturo, caminando lentamente en la oscuridad, tropezando con todo, empezó a llamar a su madre, pero nadie contestaba, lo cual le pareció extraño. Tomó una linterna para dirigirse afuera del sótano, pero unos ruidos afuera de la casa llamaron su atención. Se asomó por la pequeña ventana del sótano, y pudo ver cientos de personas muertas en las calles del pueblo, pero otras caminando, y tambaleando, otras vomitando sangre, y balbuceando palabras. Arturo no podía creer lo que veía, y corrió las escaleras del sótano para salir. Al no haber luz eléctrica, la puerta del sótano se abría solo por dentro al girar la palanca de la misma. Arturo salió lentamente con linterna en mano. «Mamá, mamá, ¿estás aquí?». No había respuesta, pero al caminar hasta la sala, pudo ver a su madre sentada en un sofá, mirando hacia el suelo, pero sin decir nada. Arturo estaba nervioso, ya que mientras se aproximaba a su madre, afuera se seguían escuchando gritos desgarradores de personas siendo asesinadas. «Mamá, mamá, qué bueno que estás bien, ¿qué sucedió allá afuera? ¿Y dónde están mis hermanitos?». Pero al acercarse a su madre, ésta se puso de pie de un salto, y al levantar la cabeza, Arturo pudo ver cómo los ojos y oídos de su madre sangraban. Estaba infectada, con lo que sea que fuera que estaba volviendo loca a la gente del pueblo, y se lanzó sobre Arturo. «Mamá, ¿pero qué haces?», decía Arturo mientras corría de regreso al único lugar donde podía estar a salvo. En su querida sala de operaciones, debía llegar allí, entrar y cerrar la puerta. Él corrió lo más rápido que pudo y logró entrar. Al cerrar la puerta, afuera escuchaba como su madre golpeaba para entrar, como si fuera una fiera, mientras por la ventana del sótano, una cara horrible de alguien del pueblo lo miraba fijamente, como con ganas de entrar y asesinarlo también. «¿Pero qué sucede? Esto es una pesadilla, mamá, ¿por qué me haces esto? ¿Qué ha pasado?», gritaba Arturo desesperado. «Hijo, ábreme la puerta, te prometo que todo estará bien». Yo también estaba asustada, pero te aseguro que esto se siente bien. Siempre te dije que debías salir más. No, no te dejaré entrar, mamá, perdóname, por cómo me comporté contigo», decía Arturo llorando, al ver que esa ya no era su madre. «Me quedaré aquí encerrado, hasta que toda esta pesadilla termine. Dile a mis hermanitos que siempre los he querido». «Pero su madre», le contestó, ya casi con una voz muy extraña. «¿Tus hermanitos? ¿Por qué no se lo dices tú mismo? Ellos ya entraron a jugar otra vez».
Arturo sintió un escalofrío por su cuerpo, y entre la oscuridad de su sala de operaciones, pudo ver una par de ojos rojos que brillaban en la oscuridad, y mientras tembloroso, intentó alumbrarlo con su linterna, unos pasos se acercaron detrás de él, y una voz le preguntó: Hermano, ¿podemos jugar ahora? A veces los niños solitarios y con problemas de adaptación, tienden a inventar amigos imaginarios, o tal vez, espíritus malignos se aprovechan de su soledad para perturbarlos con pensamientos y visiones tenebrosas. Cualquiera que fuera el caso de Raúl, él, con apenas 10 años de edad, decía tener un amigo invisible, el cual jugaba con él a las escondidas. Antes de continuar relatándoles sobre esta situación, debo decirles que Raúl vive con su madre, y su pequeña hermanita de 6 años, como es ya casi normal por desgracia, los padres ya no están con sus familias. Volviendo a Raúl y su amigo, al principio era algo muy divertido, Raúl escuchaba una vocecita que le invitaba a esconderse antes que el conteo llegara a 10, así esta especie de susurro decía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al finalizar el conteo, Raúl ya debería de estar escondido, luego lo único que él podía ver era como una pequeña sombra que deambulaba buscándolo. Raúl no le contaba a su madre ni hermana acerca de este amigo, era su secreto. Sin embargo, al pasar el tiempo, las cosas fueron cambiando, Raúl sentía una presencia maligna, ya no sentía ganas de estar jugando con su amigo, cuando escuchaba el conteo, no corría a esconderse, y decía que no tenía ganas de jugar, pues ya estaba asustado. Esto enfurecía a su amigo, y Raúl amanecía con arañazos, golpes, e incluso mordiscos en el brazo. Su madre se percató de lo que pasaba, y le preguntó qué sucedía, a lo que Raúl le confesó sobre este amigo. Su madre decidió instalar cámaras de seguridad en la casa, para ver quién le estaba haciendo daño a su hijo de noche, y además verificar, porque sentía que en las noches, que alguien caminaba por la casa mientras todos dormían. Las cosas se fueron poniendo peor, Raúl empezaba a ver como una mano tenebrosa salía a veces de debajo de su cama, o veía ojos brillando en la oscuridad, lo que hacía que gritara en las noches, y su madre corriera en su ayuda. Su hermanita, también estaba afectada, ya que a veces también amanecía lastimada, sin que nadie pudiera hacer nada. Al parecer solo Raúl era capaz de ver a su amigo. Por favor, ya déjanos en paz, no volveré a jugar contigo, deja a mi madre y hermana tranquilas, no les hagas daño, decía Raúl. Sin embargo, cada vez que se escuchaba el conteo, algo malo sucedía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa era la señal que solo podía escuchar él, y que indicaba que él o su familia iban a salir heridos. Una noche, todos dormían, pero Raúl despertó repentinamente, y vio una figura negra parada en la puerta de su habitación. Sintió un gran temor, pero no podía mover un músculo, solo vio como la figura se dirigía lentamente a la habitación de su hermanita. Luego escuchó el conteo del 1 al 10, y se le heló la sangre, al ver cómo esta siniestra figura atacaba a su hermana, sin poder ayudarla. Luego se dirigió al cuarto de su madre, volvió a contar, y asesinó a su madre. Raúl solo pudo escuchar los gritos de ella al decir: por favor no lo hagas. La sombra se acercó a Raúl, el cual estaba petrificado, y lo cubrió con oscuridad. Al día siguiente, la policía al entrar a la casa, encontró los cadáveres de la madre y la hermanita de Raúl, estaban mutilados, y algo muy perturbador, era que tenían escritos en sus cuerpos los números del 1 al 10, hechos con un cuchillo. Por más que buscaron a Raúl, no estaba por ninguna parte, había desaparecido, así que tomaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, y localizaron al padre, ya que era el único familiar que quedaba. Al llegar el padre a la estación de policía, visiblemente afectado por la muerte de su ex esposa e hija, y la desaparición de su hijo, fue citado para ver lo que estaba en las grabaciones, y para el asombro, o el terror de todos, en ella se veía a Raúl, entrando a la habitación de su hermanita, contar hasta 10, y asesinarla con un cuchillo, luego exhibir los números en su cuerpecito. Sus movimientos parecían extraños, pero definitivamente era él. Luego ir donde su madre, ver cómo le decía: por favor, no lo hagas. Y luego asesinarla. Se quedó parado por más de 20 minutos mirando el cadáver de su madre, y salió de la casa sin rumbo aparente. El padre, impactado, comprendió que su hijo tenía problemas mentales, tal vez algún trauma. Dejando caer algunas lágrimas, solo le quedó regresar a su casa, y esperar que la policía encontrara a su perturbado hijo. Esa noche, estando el padre en su habitación, no era capaz de conciliar el sueño, no podía sacar de su cabeza la imagen de su hijo contando hasta 10, y asesinando a su familia, como si fuera un juego, pero algo distrajo su dolor, al escuchar unos pasos en la oscuridad. Llegando a su habitación, la alegría lo invadió por un momento, al ver que era Raúl, su hijo perdido. Dios mío, Raúl, hijo, ¿dónde estabas?
¿Qué fue lo que sucedió? No te asustes, hijo, ven, yo te cuidaré. La alegría lo había invadido por un momento. Porque luego, su sangre fue la que se heló esta vez, al ver que su hijo, solo lo miró fijamente a los ojos, sosteniendo un gran cuchillo en su mano, y susurró de forma macabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bienvenidos sean todos, pequeñas palomillas. Estás viendo Los Ojos Hinchados. Hoy contaremos una leyenda urbana, algo conocida por muchos. Esta trata de la cadena de comida rápida, McDonald's. Sin más que decir, comencemos con la historia. Ronald McDonald's es el payaso mascota de la cadena de franquicias de comida rápida que todos conocemos. Se ha narrado la historia de la siniestra aparición de este payaso. Todo ocurrió una noche cuando dos empleados de una de sus tiendas ubicada en México salieron a descansar un rato en una banca ubicada afuera del local. Se encontraba un payaso, Ronald McDonald, esos que están hechos de fibra de vidrio y plástico. Justo ahí se sentó uno de los empleados y le pareció buena idea tomarse una foto. A continuación, el tipo dijo: estoy muy cansado, y Ronald McDonald aparentemente se movió lentamente hacia este. Su amigo estupefacto solo temblaba al verlo. Al darse cuenta de la cara sombría de su amigo, escuchó una voz proveniente al lado suyo. Yo también, dijo el muñeco. Este movió su brazo y la pierna de la banca, y las piernas de la banca, ya que las tenía cruzadas, como si estuviera descansando. El empleado no soportó la impresión y perdió la vida a causa de un infarto. Su compañero, testigo de lo ocurrido, no hizo otra cosa que salir corriendo, pero mientras escapaba, cayó al suelo, aterrado por lo ocurrido. Miró en dirección donde estaba el payaso y solo vio que se acercaba a él lentamente. Si te gustó el video y quieres que siga trayendo contenido como este, suscríbete, dale like y comparte. Hasta luego, palomillas. Hace muchos años trabajé en el Centro de Rehabilitación Mental de Santo Domingo. Entre los casos de síndrome postraumático de guerra más extraños que traté, estaba el de un joven soldado cuyos compañeros habían muerto todos en combate. El joven fue encontrado por un grupo de campesinos, escondido en una pequeña cueva junto a un arroyo, temblando y al parecer había perdido el habla. Se encontraba en un estado de shock del que jamás se pudo recuperar. Pero una noche de tormenta me buscó y ante mi sorpresa habló por primera vez, accediendo a contarme una historia que no puedo calificar más que de horrorífica. Ignoro qué razón lo llevó a imaginar semejante alucinación. He aquí su relato. La noche estaba ya bien entrada cuando el capitán dio la orden de detenernos. Habíamos estado avanzando a través de la jungla sofocante por cerca de 6 horas, sin encontrar rastro de los rebeldes. Ellos nos tendieron una trampa, habíamos estado siguiendo una pista falsa. Nos sorprendieron y emboscaron nuestra unidad. Ahora solo éramos 4 sobrevivientes tratando de salvar nuestras vidas. Sé que no es digno de un soldado huir, pero ¿qué otra cosa podíamos haber hecho? Éramos solo 4 contra demasiados. Nos sentamos lentamente y en silencio. La oscuridad se había hecho muy densa y gruesas gotas de lluvia habían reemplazado la pertinaz llovizna que nos había acompañado durante todo el día. Tratamos de protegernos como pudimos del aguacero. Imagino que debíamos presentar un aspecto lamentable.
Vi el dolor en el rostro del capitán y mis compañeros. Creo que esto es demasiado, es decir, cuando te haces soldado crees que eres invencible, nada te puede destruir porque eres el bueno, luchas por la paz y la justicia, y aunque sabes que es probable que estas situaciones puedan ocurrir, al momento de la verdad nunca estás preparado para ver morir a tus compañeros, a tus amigos, los hombres con los que te has formado y has compartido tanto, tus hermanos. Saqué de mi bolsillo la fotografía de Luisa y la contemplé, se la había tomado durante un atardecer en las playas de Cartagena. Lucía hermosa con su cabello rizado, al aire, y me sonreía como solo ella sabía hacerlo. Miré a mis compañeros, Gary era alto y larguirucho, tenía la mirada perdida en algún lugar, la verdad es que casi no hablaba con él, era un tipo de pocas palabras y pocos amigos. Mario había encontrado una roca donde sentarse y parecía estar llorando pero trataba de disimularlo. El capitán, que se había alejado un poco, regresó y ordenó que descansáramos e impartió los turnos para hacer la guardia, a mí me asignó el tercer turno, después de Gary. Traté de descansar haciendo caso omiso a los insectos que me torturaban y fue entonces cuando creí escucharlo, era como suaves murmullos que parecían provenir de todas partes. Inmediatamente alerté a los demás, ellos también lo escucharon. Mario especuló que podría tratarse de un pueblo en las cercanías, pero el capitán receló, dijo que podría tratarse de un campamento rebelde. De repente los murmullos cesaron y el bosque volvió al monótono sonido de la lluvia. Esperamos cerca de media hora pero no volvieron a repetirse. La lluvia fue amainando y me quedé dormido. Todavía hoy me parece escuchar el grito de Gary que me despertó. No fue exactamente un grito, más bien fue Dios. Como un alarido de terror que me heló las venas. Nos levantamos y empuñamos nuestros fusiles. Gary no estaba en el puesto de guardia, se escuchaban risas como de muchas personas a nuestro alrededor, no podíamos verlas, pero era evidente que se burlaban de nosotros y se deleitaban con nuestro miedo. El capitán daba gritos pidiendo a los extraños que se identificaran so pena de abrir fuego, pero las risas aumentaron a crueles y macabras carcajadas. Entonces volvimos a escuchar a Gary pidiendo auxilio a gritos y corrimos hacia la dirección de donde provenían disparando hacia atrás, hacia la espesura. No sé exactamente cuánto corrimos, calculo que cerca de 1 kilómetro. Solo sé que los gritos de terror de Gary siempre se escuchaban a la misma distancia por más que intentábamos llegar a él. Hasta que repentinamente cesaron y nos detuvimos, al parecer quienesquiera que fueran los de las risas misteriosas no nos habían seguido, de todos modos permanecimos espalda contra espalda con los fusiles en posición de tiro. La lluvia finalmente había terminado y las nubes comenzaron a dispersarse, el brillo de la luna iluminó las copas de los árboles altos, mas no a nosotros porque la vegetación era muy tupida, reinaba un silencio casi absoluto, tal vez fuera mejor así, en el estado en que nos encontrábamos. Si una lechuza hubiera cantado la hubiéramos callado con un torrente de balas. Transcurrieron cerca de 2 horas que ayudaron a que calmáramos un poco nuestros alterados ánimos. El capitán trató de elevarnos la moral, afirmó que los rebeldes fueron muy listos y que los felicitaba porque lograron asustarlo a él y secuestrar a uno de sus hombres en sus narices, pero que por el bien de ellos era mejor que no le hubieran hecho daño. Pero yo, y estoy seguro que Mario también, dudábamos. Repentinamente una brisa helada se filtró entre los árboles que se estremecieron, el capitán se había quedado mudo en medio de su arenga mirando en todas direcciones, mis sentidos estaban aguzados al máximo. De repente los vimos a nuestro alrededor, eran como siluetas, sombras borrosas, que saltaban a gran velocidad entre las ramas de los árboles que nos rodeaban y luego se abalanzaron sobre nosotros. Creo que podría compararlo a estar en medio de una bandada
bandada de aves o murciélagos gigantes, se movían entre nosotros, rozando nuestros cuerpos, arañando nuestros brazos y rostros. Era horrible, gritábamos y tratábamos de protegernos y de alejarlos golpeándoles o disparándoles, pero extrañamente nuestros puños solo se encontraban con el aire, y las balas parecían no afectarles en lo más mínimo. En nuestra desesperación hicimos lo único que el instinto nos aconsejó, echar nuevamente a correr. A pesar del terror que nos invadió, por lo menos permanecimos juntos. Los dejamos atrás, pero no por mucho tiempo. Mientras corríamos escuchábamos un constante revoloteo tras nosotros y al volver la vista, distinguí una espesa nube negra que avanzaba sobre los árboles en nuestra dirección. Corrimos y corrimos a través de la selva hasta quedar sin aliento, hasta que nuestras fuerzas llegaron casi al límite y caímos en la tierra húmeda y lodosa esperando lo que el destino nos deparase. Cuando reparamos en que nuevamente estábamos solos, noté algo de alivio en Mario y el capitán, pero había algo que no me cuadraba. Fueran lo que fueran, esas criaturas eran muy rápidas. No lograba entender por qué no nos habían dado alcance y un pensamiento cruzó por mi mente, pero lo aparté deseando que solo fuera algo infundado. Pasó cerca de una hora, Mario finalmente no pudo más y rompió a llorar. El capitán había permanecido arrodillado con la vista en el suelo y lo miró como si fuera a reprenderlo, pero no hizo nada y volvió a clavar la mirada a la tierra. Ahora era un hombre derrotado, no solo en las armas sino en su alma. No sabíamos qué hacer, cómo actuar ni qué pensar. Esto parecía una pesadilla, una cruel y horrible pesadilla. Entonces algo llamó mi atención. En la lejanía sobresalía una pequeña colina y cerca de su cumbre se distinguía el débil pero inconfundible brillo de una hoguera. El pequeño fulgor anaranjado nos arrojó una luz de esperanza, y de inmediato apresuramos el paso hacia allá sin importar lo exhaustos que estábamos, solo deseando salir cuanto antes de esa selva maldita. No sé por qué, pero sinceramente creíamos que el fuego alejaría a los fantasmas o lo que fueran, como cuando eres niño y estás seguro que si mantienes encendida la lámpara junto a tu cama el monstruo del armario no se atreverá a salir. Tal vez suene un poco egoísta, pero en ese momento no nos importaba más nada. No pensábamos ni siquiera en qué había sido de Gary. Toda nuestra mente, toda nuestra energía y nuestra fuerza estaban concentradas en llegar hacia ese diminuto punto de luz. La colina se encontraba del otro lado de un pequeño valle que descendimos para atravesar. En el fondo lo cruzaba un arroyuelo de aguas cristalinas que brillaba a la luz de la luna. Todos los arroyos llevan a alguna parte, y medité la idea de que tal vez fuera mejor seguir su curso en lugar de subir la loma, pero deseché la idea porque la fogata se encontraba ahora muy cerca y nos atraía, cual poder hipnótico hacia una supuesta seguridad. Dios mío, ¿por qué no hice caso a esa voz interior? Ascendimos por la suave pendiente. A medida que subíamos la vegetación se hacía menos densa. La cima estaba despoblada de árboles, pero cubierta de maleza alta y pegajosa. Avanzamos a través de ella atraídos hacia la claridad con nuestros fusiles listos. A pesar de la evidente inutilidad de estos, nos resistíamos a dejarlos, pues como nos habían enseñado, un soldado puede abandonar su misión, sus órdenes y hasta su vida, pero jamás su fusil. Finalmente salimos de la maleza y divisamos la hoguera. Estaba en medio de un claro a unos 200 metros, y a su alrededor había un grupo de personas de pie rodeándola en círculo, personas de carne y hueso, no sombras ni fantasmas. Fuimos hacia ellos convencidos de dirigirnos a la salvación. A medida que nos acercábamos nos pareció que hablaban o murmuraban entre ellos. Nos detuvimos sorprendidos a pocos pasos del círculo. Todos vestían togas negras, los hombres eran calvos o con la cabeza rapada, y las mujeres usaban una caperuza o capuchón sobre el cabello. Eran bastante pálidos aunque de facciones hermosas.
Mantenían los ojos cerrados y sus brazos extendidos a ambos lados del cuerpo unidos con sus vecinos por las palmas de las manos levantadas, pero no estaban inmóviles, no, se mecían suavemente a uno y otro lado al compás de sus murmullos, que ahora pude identificar como una especie de cántico ininteligible. Por un momento no supimos qué hacer, aparentemente no nos habían visto. El capitán se adelantó y saludó en voz alta identificándose y solicitándoles ayuda, pero ellos ni siquiera se dieron por enterados. Por el contrario, la entonación del cántico subió de tono. La situación no me agradaba en lo más mínimo, había algo en el himno, no sé con exactitud qué era porque no lo entendía, pero me daba la sensación de algo profano, una blasfemia. El capitán avanzó decidido y tocó en el hombro a uno de ellos y el cántico cesó de repente, los danzantes se detuvieron al unísono y se quedaron inmóviles, entonces el círculo se abrió un poco, justo donde estaba el capitán, como invitándole a entrar, aún permanecían con los ojos cerrados. Mario me agarró del brazo y esto me sobresaltó, estaba temblando y me señalaba el suelo. Miré y me agaché a recogerlo, era un pedazo de tela rasgado y manchado de sangre, lo solté en el acto, era inconfundible, el camuflado del ejército. Miré a Mario, su rostro atemorizado me evidenció que él estaba pensando lo mismo que yo. De repente escuchamos el chasquido del fusil del capitán al caer sobre la arena, estaba dentro del círculo que se había cerrado nuevamente tras él y los seres abrieron los ojos. Me quedé horrorizado contemplándolos, eran ojos malignos, demoníacos, totalmente blancos sin pupilas y totalmente carentes de vida. Uno de los sujetos se había quedado con la vista fija en mí. «Capitán», dijo Mario con voz suplicante. Pero no contestó. Entretanto una de las jóvenes se adelantó en el círculo, parecía mirar directamente a los ojos del capitán, no podíamos ver la reacción de este porque estaba de espaldas a nosotros. Los demás reanudaron suavemente su rítmico balanceo acompañado de su canto. El capitán avanzó 3 pasos hacia la hoguera y se detuvo. Entonces fuimos testigos de algo imposible, la joven, con los brazos extendidos hacia los lados comenzó a levitar, y se elevó en el aire hasta unos 4 metros, hasta ubicarse justo sobre el fuego, acto seguido bajó los brazos y luego extendió el izquierdo hacia el capitán, el coro creció en intensidad y movimientos. Y contemplamos horrorizados como el capitán comenzó también a elevarse, parecía tener el cuerpo rígido y cuando llegó a ella, ambos giraron en ángulo de 90 grados y pudimos ver el rostro de él, era una mueca de terror, sus dientes estaban apretados como tratando de decirnos algo, pero sin poder hacerlo y sus ojos angustiados y bañados en lágrimas miraban suplicantes hacia nosotros que, impotentes no podíamos hacer nada. Lo que vimos después honestamente. Aquí el paciente tuvo un ataque de llanto a histeria, pero después de unos minutos se sosegó y continuó. Su rostro, oh Dios. Su rostro empezó a transformarse de una manera horripilante, su cráneo se estiró hacia arriba, dejando caer el capuchón y dándole una forma aberrante a su cabeza, sus ojos se estiraron también hacia arriba y se achinaron, pero solo en los extremos pues en la parte cercana al puente de la nariz no se movieron, pero lo peor de todo fue su boca, la quijada, se estiró hacia abajo y sus dientes crecieron de una manera grotesca, tan solo los colmillos sobresalían unos 15 centímetros. Ahora el cántico era alto, casi ensordecedor, en un lenguaje que, a pesar de mi escaso conocimiento de idiomas, estoy seguro que nadie había escuchado. Y la horrenda criatura, apretando al capitán contra su cuerpo, le clavó violentamente los largos dientes en su cuello, casi pude escuchar los huesos de la clavícula romperse como madera podrida, creo que bebía su sangre, pero lo hacía voraz y salvajemente como una fiera hambrienta. El infame coro llegó a su clímax. Con un estruendo levantaron las manos hacia el cielo, hacia la luna que brillaba justo en el cenit. Entonces la criatura levantó la cabeza y con la vista puesta en la luna, profirió un grito de ultratumba y satisfacción que retumbó por todo el valle y soltó el cuerpo del capitán, que cayó exánime sobre el fuego.
El grupo profirió a carcajadas. El pánico se apoderó de mí, mis piernas flaquearon y caí de rodillas. El nefasto presentimiento que había tenido horas antes era verdadero. Estos monstruos habían estado jugando con nosotros al gato y al ratón, conduciéndonos irremediablemente hasta este lugar para servirles como víctimas en sus macabros ritos. Me llevé las manos a la cabeza y la apreté con fuerza. En nombre del cielo, ¿dónde estaba? ¿A dónde me había traído el destino? ¿Qué lugar infernal era este bosque en el que los demonios vagaban libres como amos y señores, alimentándose de la sangre y la vida de los humanos? Un pensamiento, Mario. Abrí los ojos de nuevo y el grupo había iniciado otra vez el cántico. La criatura había tomado otra vez su forma humana y había regresado a su puesto. En su lugar ahora estaba uno de los hombres, y Mario se dirigía hacia él sin poderlo evitar. No podía volver a pasar otra vez por lo mismo. Me abalancé sobre él intentando retenerlo, pero una fuerza invisible me lanzó por los aires hacia atrás. No me explico cómo, pero tuve la certeza de que había sido obra del hombre que me había quedado mirando fijamente. Mario se detuvo, creo que estaba haciendo un gran esfuerzo, haciendo uso de todas sus fuerzas, y logró mascullar algo entre dientes. «Huye». Y de repente volvió la cabeza hacia el frente, y comenzó a elevarse hacia el hombre, que ya lo esperaba flotando sobre el fuego. Espero que se me pueda comprender. Me dolió dejar a Mario, pero yo ya no podía hacer nada por él y de verdad no quería presenciar, así que me lancé a la carrera. No bajé la colina por la misma ruta de ascenso, sino por el lado al que se dirigía la corriente del arroyo. Allí ya había árboles otra vez. De hecho, en esta parte el bosque era más enmarañado. La luna estaba oculta momentáneamente por una nube, así que andaba casi a ciegas, guiado únicamente por el más básico instinto de supervivencia. Corría, más bien galopaba entre el espeso follaje, y no pude evitarlo. No vi llegar el precipicio y resbalé pendiente abajo. Traté de aferrarme a hojas y ramas durante la caída, pero fue inútil. No sé cuánto permanecí inconsciente, pero estoy seguro que habían pasado varias horas porque ya no había luna, y el cielo pasaba a un color azul turquí. Desperté semisumergido en el pedregoso lecho del arroyo. Tenía todo el cuerpo adolorido y me dolía terriblemente el brazo derecho. Probablemente se trataba de una fractura. Me incorporé dificultosamente y avancé. Traté de no pensar en lo que había pasado y solo me concentré en caminar, pero no pude. La risa macabra resonaba fría y malvada en mi cabeza. Repentinamente caí en cuenta que estaba equivocado. La risa no estaba en mi cabeza. A unos metros de mí, encaramado en una rama, la criatura de la vista fija me estaba observando. Asustado traté de retroceder, pero la criatura, rápida como el relámpago, se colocó frente a mí. Entonces mi cuerpo dejó de responderme y quedé paralizado. Solo mi mente continuaba lúcida y empecé a sentirme muy ligero. Nos elevamos y nos detuvimos. La criatura inició su horrible transformación. Cerré los ojos. No había salida, solo esperar lo inevitable, pero en mi mente solo tenía una imagen, la fotografía de mi bolsillo. Luisa, mi amada Luisa, nunca volveré a verte, no volverás a alegrar mi corazón con tu sonrisa de ángel, mi Luisa, mi amor. Y caí con un golpe seco y sordo al chapotear en el agua. Podía moverme de nuevo y me pareció ver a la criatura retorcerse de dolor. Su mano algo la había quemado, algo casi insignificante. El primer rayito de sol que daba por finalizada aquella noche espantosa se filtró como luz divina a través de los árboles y lo impactó en la mano. La criatura me miró con un odio feroz y huyó rauda hacia la espesura. Entonces el sol me bañó con su luz vivificante, celestial y llena de energía. Cerré los ojos para sentir su calor por todo mi cuerpo. Me incorporé, presentí que al atardecer las criaturas volverían, así que me alejé riachuelo abajo siguiendo el curso de la diáfana corriente de agua. Hola Aurelio, ¿cómo estás? Bien Esteban, tiempo sin saber de ti, amigo. Necesito que me ayudes, Aurelio. Tú sabes que yo nunca he creído en cosas paranormales ni esas cosas, pero algo realmente aterrador está pasándome.
Así Esteban le contaba a su amigo Aurelio, como cada noche escuchaba dentro de su habitación unos lamentos, pero no era como si alguien llorara, era más bien como si una multitud de personas estuvieran sufriendo, y este lamento no lo dejaba dormir, aunque al cabo de un rato desaparecía. Esteban estaba asustado, ya que vivía solo. Por Dios Esteban, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Cuántos días llevas escuchando esto? Preguntó Aurelio. Ya van 6 noches seguidas, no sé qué hacer, estoy muy asustado, sé que tu abuela te ha contado muchas cosas extrañas, ¿has escuchado algo así? La verdad Esteban, yo mismo estoy asustado, mi abuela me contó una vez sobre lo que te está pasando, me dijo que nadie sabe exactamente qué son esos lamentos, podrían ser almas en pena, demonios, o tal vez brujas buscando llevarte, pero lo que sí es cierto es que cuando se escucha por 7ª vez, el alma de la persona desaparece, ya que solo encuentran el cuerpo, sumamente delgado, como consumido y con una expresión de terror en el rostro, y como si algo hubiera succionado la vida misma, y tú me dices que van 6 noches que lo escuchas. Así es amigo, entonces me dices que esta noche algo horrible me va a suceder. Por favor ayúdame, habla con tu abuela, ella debe saber qué hacer, esta noche es la última, ayúdame, decía Esteban desesperado y asustado. Lo haré amigo, todavía es temprano, hablaré con mi abuela porque no está en casa, pero recuerdo que ella me dijo que en la última noche, todos te visitan y allí se llevan tu alma, lo que debes hacer es no mirarlos cuando escuches los lamentos dentro de tu habitación en la 7ª noche, cierra los ojos, y no los abras por nada hasta que no se callen, así se irán, ¿entiendes? Sí, Aurelio, algo más que recuerdes. Por favor piensa. No, pero hay algo sobre estas cosas que no recuerdo muy bien, algo que hacen diferente en la 7ª noche. No recuerdo, pero cierra los ojos cuando los escuches dentro de tu habitación, yo te voy a llamar en cuanto hable con mi abuela. Gracias Aurelio, así lo haré. Esa noche, Esteban estaba en su habitación, sabiendo que no tenía dónde huir, al momento que estas cosas deciden perturbarte, no hay escape, él ya sabía lo que tenía que hacer, cerrar sus ojos lo más fuerte posible, y no abrirlos hasta que se alejaran los lamentos. Llegando la medianoche, se empezaron a escuchar los lamentos, pero esta vez era diferente, se escuchaban muy lejos, casi como si estuvieran a kilómetros de distancia. Esteban no cerró los ojos, ya que se sentía aliviado pensando que tal vez se alejaban sin lastimarlo. En ese momento entró la llamada de Aurelio a su celular, quien ya había hablado con su abuela. Esteban, ¿los escuchas? Rápido dime si los escuchas, debo decirte algo urgente, algo que mi abuela me ha contado. Sí Aurelio, los escucho, pero no te preocupes, parece que se alejan, cada vez los escucho más lejos, no he tenido que cerrar los ojos, ya casi ni los escucho al decir. Esto fue interrumpido por un muy aterrorizado Aurelio. No, escucha, mi abuela me dijo que en la 7ª noche, te engañan, y entre más lejos los escuchas, más cerca están Esteban. Más cerca están. Cierra los ojos Esteban, ciérralos. Gritó Aurelio, pero la única respuesta que obtuvo de Esteban fue un alarido de terror, y luego el sonido del teléfono al caer al suelo. Aurelio petrificado y con lágrimas en sus ojos, también escuchó como si muchas personas estuvieran caminando dentro de la habitación de su amigo, alejándose. Aurelio se enteró por medio de los comentarios del pueblo, que Esteban fue encontrado, sentado en su cama, con una mirada de terror antes de morir y un cuerpo ya casi esquelético. Al cabo de unas semanas, Aurelio regresaba a casa una noche, y vio que la puerta de su habitación estaba abierta. Al entrar cuidadosamente, vio en la oscuridad una silueta de alguien sentado en su cama, pero estaba tan asustado que ni siquiera intentó encender la luz. ¿Quién eres? ¿Eres acaso Esteban?, preguntó Aurelio, con una voz muy temblorosa, pero la silueta ni se movía, y solo le respondió con una voz muy gruesa y tenebrosa.
Hay algo más que no sabes, Aurelio. Las almas no desaparecen. Solo nos unimos a las demás. Al decir esto, la puerta de la habitación se cerró con violencia detrás de Aurelio y se escucharon lamentos que salían de la habitación. Gregory y Adán, dos jóvenes a los que les encantaba ir de fiesta todos los fines de semana, o todas las veces que su dinero les permitiera. Siempre buscaban en la internet o Facebook por fiestas que las personas estuvieran organizando, para aparecer y pasarla bien. Una noche de aburrimiento, ya que no encontraban ningún lugar donde ir, encontraron en una página de internet a la cual jamás habían entrado, una fiesta de disfraces que se estaba celebrando en una dirección algo alejada, en una casa que no conocían. En el anuncio decía que era obligación ir disfrazado o no se podía entrar, así que los jóvenes fueron felizmente a comprar cada uno su disfraz, escogieron un zombie y un vampiro. ¿Sabes, Adán? Esta fiesta debe estar súper, así que pongámonos los disfraces y vayamos a esta dirección. Dice que cualquiera puede ir, siempre y cuando estén disfrazados. Me parece perfecto, apenas son 10 p.m, tratemos de estar allí a eso de las 12 p.m, que debe empezar lo bueno, debe haber unas chicas lindísimas, aunque disfrazadas. Con todo listo, los chicos salieron en su auto hacia la dirección que decía el anuncio, conducieron por más de una hora, por un camino desconocido, el cual nunca habían visto antes, hasta que por fin divisaron una casa a lo lejos. Mira, Gregory, esa debe ser, no hay más nada en este lugar. Tienes razón, dejemos el auto por aquí y caminemos, parece que todo está lleno. Los jóvenes llegaron caminando, luciendo unos disfraces espectaculares, realmente parecían un zombie y un vampiro, y para agregar más realismo, actuaban como tal. Al llegar a la puerta de la casa, todo estaba en silencio, parecía más una reunión que una fiesta. Al tocar, la puerta se abrió sola y al entrar, vieron que habían muchas personas sentadas conversando de manera muy baja, casi no se podía entender qué decían, pero al verlos, todas se quedaron calladas, y giraron sus cabezas y miradas hacia los dos jóvenes que acababan de llegar. Oye, Gregory, ¿seguro este es el lugar? Estas personas nos miran raro, y aquí nadie está disfrazado, me parece muy extraño. Es verdad, nadie está disfrazado, creo que mejor preguntaré, para mí que nos hemos perdido. Pero antes de que Gregory pudiera preguntar, se le acercó una joven con cara de estar algo molesta, y les dice: ¿Ustedes dos, qué hacen aquí de esa forma? Estaba muy claro en la invitación que debían venir disfrazados, así como están no pueden pasar. ¿Pero de qué habla, señorita? Aquí los únicos disfrazados somos mi amigo y yo, ustedes ninguno tiene disfraz. ¿Ustedes están disfrazados? Ahora entiendo su confusión. Bueno, déjenme decirles que aquí todos estamos disfrazados. ¿Quieren ver cómo somos sin disfraz? La joven cerró la puerta detrás de Adán y Gregory, todas las personas se pusieron de pie sonriendo, como una burla hacia los chicos, que no sabían dónde estaban, y al girar los chicos su mirada hacia la joven, esta comenzó a cambiar, sus brazos y piernas se alargaban, sus ojos cambiaban a rojo sangre, y su cara se deformaba, pero no solo ella, esto le pasaba a todos en la fiesta en diferente forma, unos parecían zombies, a otros les crecían los dientes hasta ser como colmillos, habían unos caminando en cuatro patas como perros, realmente había mucha gente tenebrosa en aquella reunión. Adán y Gregory comenzaron a temblar de miedo y antes de seguir mirando lo que ocurría, salieron corriendo de aquella casa aterrorizados, intentaron llegar a su auto, pero este había sido destruido por una fuerza sobrehumana. Al verse desesperados, corrieron por el oscuro camino, mientras detrás de ellos se escuchaban susurros, gritos aterradores, y pasos de cosas que los perseguían. Corre, Gregory, ¿qué son esas cosas? Nos van a atrapar, es la última vez que hago esto. Son brujas, zombies, vampiros, son todo lo que siempre hemos temido.
Quitémonos estos malditos disfraces. Ellos corrieron tanto, que dejaron caer sus máscaras. Hubo un momento en que parecía que nadie los perseguía, y lograron divisar un auto que venía en su dirección, el cual detuvieron para que lo sacara de aquel endemoniado lugar. En el auto había familia de un niño y sus padres, Adán y Gregory, estaban tan asustados y aliviados que no le contaron nada de lo ocurrido a sus salvadores. Gracias por llevarnos, esperamos no incomodarlos. ¿A dónde se dirigen? No se preocupen jóvenes, nosotros vamos a una fiesta de disfraces por aquí cerca, ¿ustedes no van? Adán y Gregory se miraron fijamente a los ojos, petrificados de terror sin poder decir una palabra. El niño que estaba sentado con ellos en el asiento de atrás solo les comentó con una sonrisa inocente en el rostro: Me encantan sus disfraces. Enrique y Dayanis eran una pareja joven que se tenían un gran amor. A pesar de no estar casados, ya usaban cada uno un anillo en símbolo de la futura unión que estaba planeada a darse. Ya vivían juntos y eran realmente felices. Al cabo de un tiempo Dayanis empezó a sufrir de mareos y dolores de cabeza, a veces se desmayaba sin motivo alguno, y sufría de fiebres constantes. Esto preocupaba mucho a Enrique, así que decidieron ir al médico y saber un diagnóstico de la enfermedad. Para sorpresa de ambos, al parecer Dayanis tenía una extraña enfermedad de la sangre, la cual la estaba consumiendo, ya que lucía demacrada y sumamente delgada. El doctor no le daba muchas esperanzas, pero había un tratamiento que podía servir al menos en alargar sus días. Se trataba de cada cierto tiempo cambiar su sangre por medio de transfusiones, y por suerte, Enrique tenía el mismo tipo de sangre que ella, así que sin pensarlo aceptó inmediatamente en ayudar a su amada. No te preocupes Dayanis, yo te cuidaré y saldremos de esto juntos, decía Enrique. Lo sé Enrique, no te preocupes, yo te amo y te prometo que siempre estaremos juntos no importa qué pase. Con estas palabras Dayanis calmaba un poco a Enrique, y así estuvieron por un tiempo. Él iba siempre que era necesario la transfusión de sangre. Un día Enrique estaba solo en casa, y lloraba por el temor de llegar a perder a Dayanis, y rezaba porque un milagro sucediera. Ese día salió al hospital como siempre para la transfusión, pero estando en su auto, recibió una llamada de la enfermera diciéndole que Dayanis había entrado en crisis, y necesitaban que llegara lo más pronto posible. Enrique se desesperó y rompió en llanto, pero había demasiado tráfico y no iba a llegar a tiempo de ninguna forma. Bajó del auto y decidió correr hasta el hospital, pero para cuando llegó, Dayanis había fallecido. Enrique no podía soportar tanto dolor, y maldijo todas sus creencias porque no lo habían ayudado. Salió caminando sin rumbo, y solo pensaba en las palabras de Dayanis, y pensó que si por las buenas la había perdido, entonces recurriría a lo malo para recuperarla. Alex era un santero espiritista muy conocido por practicar brujería, pero a Enrique lo cegaba el dolor, y le pidió ayuda a este santero. Haré lo que sea para recuperar a Dayanis, no me importa perder mi alma, o dar mi vida por la de ella, dígame si hay alguna forma de que vuelva a estar a mi lado. Lo que me pide, es algo de la magia negra más poderosa que conozco. Claro que le puedo ayudar, pero tal vez no como usted desea exactamente. No importa, dígame qué debo hacer. Está bien, antes de enterrarla, debe mutilar el dedo en el cual lleva el anillo que representaba su unión, córtese el dedo, ocúltelo dentro de una tela negra junto con el anillo, sumérjalo en sangre de chivo, y diga esta oración, luego sin que nadie sepa, ocúltelo dentro del ataúd de Dayanis. Así lo haré. Enrique siguió paso a paso las instrucciones del santero, y no le importó cortarse el dedo. 3 días después del funeral de Dayanis a eso de las 11 p.m., Enrique estaba en casa aún llorando sin consuelo por Dayanis, pero alguien tocó a su puerta. Él se asomó por la ventana, y allí estaba ella, vestida toda de blanco,
Enrique corrió a abrir la puerta con deseos de verla, pero al abrir, no había nadie, solo una suave brisa ingresó a su casa. Él se deprimió al ver que solo fue su imaginación. En los días siguientes, él también empezó a sentir los mismos síntomas que Dayanís, pero había una diferencia: su brazo izquierdo se sentía pesado, y le dolía mucho, su mano y sus dedos se estaban empuñando poco a poco, como si sujetara algo, sus ojos tenía enormes ojeras, su cuerpo estaba delgado, muy delgado, y aunque comiera de vez en cuando, se sentía cada vez más y más débil. Algo más pasaba, de ese lado izquierdo, su cuerpo se estaba inclinando, como si se jorobara, la gente lo veía en las calles y casi no lo reconocía, estaba consumiendo, pero aún peor que Dayanís. Enrique estaba tan obsesionado con volver a Dayanís, que su enfermedad no le importaba, y regresó de donde el santero, a preguntarle por qué Dayanís no había regresado a su lado aún. Usted me engañó, lo único que hizo fue enfermarme, ahora yo estoy muriendo y mi amor no ha llegado. Cálmese Enrique, entiendo su molestia, sin embargo veo que todo ha salido a la perfección, ustedes estarán siempre juntos como me lo pidió, veo que de su lado izquierdo está muy inclinado, y le debe pesar mucho, haga esto, hoy a las 11 p.m, parece frente a su espejo de cuerpo entero, y tómese una foto con su celular, claro si aún le quedan fuerzas. Enrique no comprendía muy bien qué le quiso decir el santero, pero esperó a la hora señalada, y así lo hizo. Sus manos temblaban de lo débil que estaba y apenas podía sostener el celular, pero al tomar la foto y luego verla, vio su cara que era como la de un cadáver, su cuerpo totalmente doblado del lado izquierdo, su mano empuñada, y sus venas se le veían casi afuera de la piel. Pero había algo más en ese lado izquierdo, y por ese motivo estaba doblado. Allí estaba Dayanís, sujetándolo fuertemente del brazo, agarrándolo con su mano derecha, mientras con la izquierda y las dos piernas gateaba en el piso. Sus ojos eran blancos, su piel muerta, su aspecto infernal, y de su boca salía una especie de apéndice, de la cual succionaba la sangre de Enrique, quitándole poco a poco la vida. Esta ya no era Dayanís, tal vez era un demonio, tal vez ella se había convertido en otra cosa al no descansar en paz. Enrique lloraba mientras rompía el espejo de un golpe, para luego caer al suelo y morir. Días después, encontraron el cadáver de Enrique en su habitación. Era como ver a alguien que tenía meses de muerto, aunque apenas tenía un par de días. Los forenses tomaron fotos del cuerpo doblado de Enrique, y no entendían por qué tenía esa deformación, pero al revelar fotos, vieron a alguien más a su lado izquierdo.